Pero también hace minutos en Caracas, el elefantiásico dictador Maduro anunció cosas bastante surrealistas. Una de ellas que va a crear una universidad para choferes. Téngase en cuenta que él hizo una carrera no demasiado descollante como chofer de autobuses y jefe o subjefe. Él ha nacido más para segundón del sindicato de autobuses o del metro de Caracas. Este es Maduro tratando de distraer la atención y tratando de sugerir que todo está bien cuando en realidad todo está condenadamente mal. Aquí tengo mi lapicero y voy a proceder a firmar el decreto mediante el cual creo la Universidad Nacional Experimental del Transporte de Venezuela para forjar este poderoso movimiento de transportistas a lo largo y ancho del país. Universidad Nacional Experimental del Transporte. Bueno, solo alguien como Maduro, que tiene la cabeza completamente deshabitada, cuyo cerebro es una cámara vacía de aire, podría imaginar que para conducir un automóvil o un camión o una motocicleta hay que ir varios semestres a la universidad. En general, la gente mínimamente solvente, no él, esto lo aprende en 2 o 3 días, ¿no? Quizá un poquito más, quizá un mes. Pero no hace falta ir a la universidad para saber conducir un vehículo. Bueno, dicho eso, Maduro también con su lenguaje corporal quiso decirnos que todo discurría en un ambiente de fiesta bananera. Bueno, es muy impresionante. Me cuenta Marco Rubio que ya tienen 2 timbales así en Guantánamo y cuando Maduro quiera que le lleven la comida los va a tener que tocar así con ese ardor. Esta va a ser la manera de comunicarse de Maduro, decir que tiene hambre, ¿no? Bueno, pero él trata de camuflar o encubrir lo que es bastante evidente y es que su dictadura se deshace, ¿no? Se cae en 1000 pedazos y por mucho que toque los timbales y se agite el elefante de Maduro, no nos va a engañar. El Grupo de Lima ayer lunes se reunió en Ottawa, Canadá. Quien dirige moral e intelectualmente ese grupo es una brillante señora canadiense, la canciller de Canadá, que es joven y es muy lúcida. No lo suficientemente lúcida como para comprender que a Maduro lo vamos a tener que echar con la ayuda de los militares venezolanos o de otros países. A esto la señora se opone, pero puso énfasis en que todo el Grupo de Lima, que son 14 naciones, no van a desmayar hasta propiciar la caída de la dictadura venezolana. El Grupo de Lima, integrado por países latinoamericanos y Canadá, pidió el lunes un cambio de gobierno en Venezuela de manera pacífica y llamó a los militares venezolanos a reconocer al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. In terms of the democratic legitimacy, en términos de democracia legítima, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela. Es muy importante entender que deriva su legitimidad de la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimamente constituido democráticamente en Venezuela. Cuando esta señora, la canciller canadiense, la señora Freeland, estaba hablando, una agitadora, una provocadora chavista, seguramente pagada, ¿no? Y con un dominio bastante rústico, yo diría campesino del idioma inglés, interrumpió el acto y empezó a gritar procacidades y diciéndole a la canciller canadiense que sacara sus sucias manos de Venezuela. La señora, una orate en toda la línea, o una gran actriz debidamente estimulada, fue retirada del recinto, pero hizo su pequeño numerito. Venezuela,
out of Venezuela. Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Respect the human right and the opinion of the people. Respect the human right and the opinion of the people. Why are you saying me like that? You don't have the right to do like that. That in supporting Juan Guaidó, recognizing him as interim president of Venezuela, we are recognizing and supporting the right of the people of Venezuela to enjoy democracy, the kind of democracy which political protesters in Canada do enjoy, and I am sad to say political protesters in Venezuela do not. Bueno, brillante la respuesta de la canciller, con qué elegancia, con qué aplomo le dijo, esto que usted acaba de hacer aquí en Canadá se permite porque este es un país libre, pero por supuesto si lo hubiera hecho interrumpiendo a Maduro en Caracas ya estaría en el helicoide cayendo de un piso 10, ¿no es cierto? O sea que no deja de ser contradictorio que esta pobre señora en Ottawa reclame que se respeten los derechos humanos. Pues eso es precisamente lo que hace el Grupo de Lima y eso es precisamente lo que no hace Maduro, ¿no? El canciller peruano, que tiene un apellido improbable, Popolizio, este señor dijo también algunas cosas encomiables, las dice en un tono solemne, un tanto untuoso, como si fuera un monaguillo recitando la homilía. Y está bien, y yo comparto estos evangelios democráticos. El único problema, querido amigo Popolizio, es que su poder de persuasión no es tan poderoso como para ablandar la coraza moral del dictador Maduro. Es decir, que por mucho que usted empine el tono retórico de su disertación y use este tono tan prosopopeico, no va a convencer a Maduro de entregar pacíficamente el poder. Hemos acordado admitir a Venezuela democrática, liderada por el presidente Guaidó, para que forme parte del Grupo de Lima, como lo ha dicho la canciller Freeland. Anhelamos tener una Venezuela democrática presente en la próxima reunión del Grupo de Lima en Colombia. Ahora es el momento de actuar. No más diálogos que no den resultados concretos. Apoyamos una hoja de ruta constitucional que promueva una transición pacífica y democrática inmediata a través de un proceso electoral transparente, libre y justo. Todo esto suena muy bonito y nadie podría oponerse a ello. La gran pregunta, y es aquí donde surgen las dudas y las controversias, es cómo obligamos a Maduro a cumplir esa agenda tan bonita, señor canciller. ¿Cómo lo obligamos? Porque Maduro, así de buena fe, no va a hacer una concesión semejante. El Papa, bueno, el Papa es argentino, es humilde, esto ya es una rareza estadística, es jesuita, es peronista, trata de camuflarlo, pero se le nota, o sea que está bien corridito a la izquierda. Y entonces el Papa se ha negado todos estos años a condenar a la dictadura venezolana. En el avión de regreso al Vaticano dijo que no se había apresurado en leer la carta que le ha mandado Maduro, pero aún sin haberla leído, ya se aviene a lo que Maduro le pide, que es ofrecerse como mediador de un diálogo. Pero es un diálogo que no va a ocurrir porque la oposición no quiere prestarse a un diálogo que bien sabe será perfectamente inútil. De modo que cuando el Papa se presenta o se ofrece como mediador, en realidad, deliberadamente o sin advertirlo, le está haciendo un favor a Maduro, ¿no? Porque está situando en un plano de equivalencia moral a un dictador genocida y al pueblo de Venezuela, 87, 90% según las encuestas, y a la Constitución y al imperio de la ley y a los demócratas de ese país. Entonces no hay tal equivalencia moral, ¿verdad? A un lado está el secuestrador, que es un criminal, Maduro y sus secuaces. Y al otro lado está el rehén. El rehén no tiene nada que conversar con el secuestrador. El rehén lo que quiere es libertad. El Papa no quiere cortar la cadena. El Papa lo que quiere es que conversen para que el rehén siga acostumbrado a ser rehén. Y así no funcionan las cosas, su santidad. Io sapevo che
Antes de este viaje ya sabía de la carta diplomática de Nicolás Maduro, decía el Papa ante la prensa, rumbo Roma. Aún no la he leído, ya veremos qué se puede hacer. Pero para iniciar una mediación se necesita de ambas partes. Ambas partes tienen que pedirlo, como sucedió en su día con Argentina y Chile, advertía el sumo pontífice en respuesta al mensaje enviado este lunes por Maduro, en el que pedía a Francisco ayuda para reforzar el diálogo y buscar una solución a la crisis. ¿Y qué tal si yo me ofrezco como mediador para que el Papa converse con el líder mundial de los movimientos gays? Para que los gays, por ejemplo, puedan ser sacerdotes, que a mí me parecía fantástico. Porque en realidad ya lo son un montón, ¿no? Solo que lo tienen que esconder. El Papa no va a querer conversar, ¿no es cierto? Entonces el Papa no puede obligar a la oposición democrática venezolana a caer en esa trampa. O sea que me parece que comete un error capital el Papa argentino. Ha reaparecido hoy el señor Ramos Alup, que en su día fue presidente de la Asamblea Nacional, es un veterano político venezolano de Acción Democrática. Agitó de pronto y muy trémulo él, es un gran orador, la hipótesis de que se iba a consumar hoy, martes 5 de febrero, una ocupación militar del recinto de la Asamblea Nacional, es decir, que la dictadura venezolana iba a disolver manu militari el Congreso legítimo. No ocurrió, lo que no significa que no vaya a ocurrir en los días venideros. Son capaces de tomar militarmente este recinto, porque creen que de esa manera nos pueden hacer cesar en el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales. Pueden tomar militarmente este recinto. Esperemos la sesión de la Asamblea del PSV que se va a realizar esta tarde en el hemiciclo protocolar. Parece que allí van a consumar lo que puede ser el último de sus extravíos. Venezuela tiene un presidente legítimo, Guaidó, y un dictador usurpador, que es Maduro. Tiene un Congreso legítimo, presidido también por Guaidó, elegido por el pueblo en diciembre del 15, y tiene un Congreso que es un burdel, ¿no? Que es la prostituyente cubana. Todos, absolutamente todos, que son más de 400, son geishas de Maduro. Tiene un Tribunal Supremo en el exilio, que es la Corte Suprema legítima, y luego tiene unos sicarios judiciales presididos por un señor doblemente homicida, 2 veces preso por matar gente, y es el jefe del Poder Judicial chavista, el señor Moreno. Bueno, Ramos Alup estaba seriamente preocupado y veía venir lo que luego no ocurrió. Es posible que esta tarde asuman y traten la materia y declaren que esta Asamblea Nacional feneció en sus funciones y que llaman a elecciones parlamentarias para renovar la totalidad de este cuerpo, la totalidad de la Asamblea Nacional. Por supuesto que sabremos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entre tanto, Cabello, el matón Diosdado Cabello, en efecto, atizaba el ánimo hostil, combativo de sus partidarios y los llamaba a convocar tan pronto como sea posible unas elecciones parlamentarias destinadas a desmontar el Congreso legítimo. Elecciones parlamentarias, esto es rápido, tiene que ser muy rápido también, muy rápido. El único poder que está establecido en esta Constitución, que no ha sido relegitimado por esta Asamblea Nacional Constituyente, es el poder legislativo, la Asamblea Nacional. Entonces una comisión para generar los mecanismos de consulta al poder popular a todos los niveles, para traerlo ante esta Asamblea Nacional Constituyente para la toma de decisiones. Bueno, es Pedro Navaja, evidentemente, ¿no? Cada vez está más delgado, como es evidente el señor Cabello, ¿no? Se ve en el contorno famélico, enjuto de su fisonomía, que pasa hambre, ¿no? Como casi todos los venezolanos. Bueno, en esa misma reunión patibularia, porque todo lo que preside Cabello parece un meretricio, una cantina, ¿eh? O la cantina de un meretricio, todavía mejor, ¿no? Él es el barman de un burdel, de un puticlub.
Y entonces de pronto se levantó a hablar el hermano de Chávez. Chávez tiene un montón de hermanos, todos verdaderamente espantosos, ¿no? Algunos aún peores que él, ¿no? Este hermano creo que se llama Adán, y entonces probablemente para intimidar a los militares de Estados Unidos, le informó al mundo de que él es un avesado, eximio karateca. Yo la tuve con Chávez, tuve esa fortuna. Fue mi instructor de pistola, de fusil. Primera vez que lo digo en público. Pero entonces fíjense, algunos de los compañeros más cercanos a mí saben que yo fui karateca. Yo soy karateca. Ah, bueno. Todavía entreno también. Todavía entreno. Tengo mi saco en la casa al que de vez en cuando le doy sus pataditas y sus suki. El saco probablemente está relleno de narcodólares o de cocaína, ¿no? Por otro lado, será interesante ver a este señor Adán Chávez haciendo sus severas llaves de karate ante una caja de leche que entre por Cúcuta, ¿no? Pero esto está por verse. Diosdado Cabello se permitió hacer algunas bromas sobre la entrada de los soldados de Estados Unidos, de los Marines a Venezuela. Lo que a esta altura de febrero todavía parece altamente improbable y depende única y exclusivamente de un solo espíritu en el globo terráqueo, que es el señor Trump, ¿no? Si el señor Trump decide entrar, entonces se acaba la dictadura venezolana. Si el señor Trump decide no entrar, entonces entrarán las cajas de leche. Ahora, ¿quién las va a repartir? No sé si Cruz Roja o Cáritas. Yo quería que las cajas de leche entraran con los soldados de Estados Unidos. Parece que no va a ocurrir así. Entonces, Cabello está más o menos confianzudo y se permite hacer sus chanzas y chirigotas. Es verdad, Dios mío querido. Estará pasando. Vienen los Marín. Viene Juan Marín, Pedro Marín, Carlos Marín, Francisco Marín. Viene la ayuda humanitaria, van a entrar con apoyo militar. Esto es un territorio que se respeta. Y lo ha dicho nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Nuestro territorio, cualquier unidad militar que intente penetrar a nuestro territorio será repelida y nuestro territorio será defendido por nuestra Fuerza Armada Nacional. Eso está por verse. Esas son bravuconadas de Cabello. Ya lo veremos. Todavía no se ha definido. Hoy el canciller colombiano estuvo con el secretario de Estado Pompeo y entonces no se ha definido cómo enviar, cómo penetrar en Venezuela con la ayuda humanitaria. ¿Quién la va a repartir? ¿A quién se la van a entregar? Alguien la tiene que transportar. De momento se está acopiando en Cúcuta, pero cruzada la frontera, me parece que las fuerzas leales a la dictadura van a verse frente a una disyuntiva moral, ¿no? Obedecen las órdenes superiores e impiden la entrada de la comida, o más bien se la roban. Yo creo que lo más probable es que se la van a robar, la van a rapiñar, la van a repartir entre ellos, sobre todo si la reparte la Cruz Roja, ¿se imaginan, no? O sea que todo esto todavía no se ha dilucidado claramente. Tenemos que ir un segundito a la publicidad. Luego voy a compartir con ustedes algunas cosas bufonescas que ha dicho el dictador Maduro hoy, pero lo mejor viene luego, que es una conversación que promete ser muy interesante con un grandísimo periodista, quien yo admiro mucho, Martín Berlanga, que ha hecho una carrera formidable en Univisión y en Telemundo, y que hoy, en un momento autodestructivo, ha dicho: voy a perder 2 horas de mi tiempo con Baileys. Regresamos después de la pausa. Ojo que la celebración cuando caiga Maduro es en la Fontana, ya saben ustedes eso. Bueno, estamos recordando aquí porque el programa no lo hago yo solo, ¿no? Lo hace también el invitado y lo hace el público, ustedes en sus casas, pero el público que viene aquí, que es como una pequeña cofradía o secta. Somos una secta iluminada, ¿Qué nos une? Nos une el odio, porque nosotros cultivamos el odio como si fuera un bonsái. Lo regamos, el odio al chavismo, ¿no?
¿Qué es el chavismo? ¿Es una ideología? No, qué ocurrencia. El chavismo es simplemente una banda criminal, un atajo de ampones. Entonces estábamos recordando con nostalgia el año 89, cuando Bush papá, que en paz descanse, invadió militarmente Panamá. Cosa que nadie lo creía capaz de hacer, ¿no? Porque Noriega había traicionado a Estados Unidos, había pactado con Pablo Escobar. Entraron 26.000 soldados de Estados Unidos. Murieron entre 20 y 30 soldados. Murieron unos 200, quizá poco más, soldados panameños. Yo sé, es un montón de gente, y murieron 300 civiles, más o menos, ¿no? O sea que sumados todos los muertos, digamos que 600. Ahora comparemos esos 600 muertos con los miles de muertos en Venezuela, ¿eh? Por desnutrición, por homicidio son 28.000 al año. Por falta de atención médica, los que se han tenido que ir al exilio y han colapsado caminando. Es decir, obviamente 600 muertos son muchos muertos, pero desde entonces hay democracia en Panamá. Las fuerzas militares que estaban profundamente corrompidas, como en Venezuela, fueron disueltas. Nunca más un golpe militar en Panamá. Entonces, en pocas semanas cayó esa dictadura, Noriega se refugió en la Nunciatura, le pusieron música heavy metal, no podía dormir, se entregó. Le dieron 40 años de cárcel, que son los años que habrá que darles a Maduro, Cabello y sus secuaces. Entonces, no crean ustedes que las dictaduras nunca caen. Lo que ocurre es que Cuba es el cisne negro. Entonces, Cuba es el caso que desmonta nuestro optimismo, ¿no? Cuando nosotros decimos las dictaduras sí caen, siempre hay alguien, un cuervo, un agorero, que nos dice, y Cuba, pero Cuba es un caso distinto. Y en Cuba han ordenado la miseria. Cuba no está en una situación tan apocalíptica como en Venezuela, no está. Así que, y en Venezuela, las generaciones más recientes tienen un recuerdo de los tiempos de prosperidad que vivieron. Venezuela hasta los 80, hasta los 90 era un país maravilloso. Bueno, en un momento voy a conversar de todo esto con un periodista mexicano muy brillante, al que admiro mucho, Martín Berlanga. Le tendré que preguntar por la postura de López Obrador respecto de Venezuela, ¿no? Hoy escuchaba al canciller Ebrard decir: nosotros somos neutrales, estamos muy orgullosos, nos lo manda la Constitución, queremos que las dos partes dialoguen, lo mismo que el Papa, ¿no? Son dos polos opuestos en las antípodas, nosotros queremos acercarlo. De nuevo, ese discurso lleva implícito que las dos partes en conflicto están en una cierta equivalencia moral, en un mismo pie de igualdad moral. No es así. A un lado hay unos criminales, al otro lado hay un pueblo secuestrado. Entonces, uno le puede pedir al rehén que converse amablemente con su secuestrador. Es un disparate, es un disparate. Y si fueran los mexicanos cuyas libertades estuvieran conculcadas por una dictadura, pensaríamos lo mismo, ¿no? Que se merecen ser libres. Bueno, Guaidó hoy, en una charla con estudiantes, perdonen que no se oye muy bien, pero insistió mucho en la importancia de ser tolerantes con el que piensa distinto de ti. Yo esto no lo practico mucho aquí en el programa. Yo recuerdo, estaba muy niño, pero reíamos que alguien se saltara el protocolo. Nos parecía simpático. Mira, es más cercano. Como si para ser más cercano, más humano o más empático, tenemos que respetar al otro. No es necesario. Como sociedad es importante esa empatía, esa cercanía, pero siempre respetando las reglas básicas del juego. Pero el que rompe las reglas del juego, y usurpa el poder y conculca los derechos del pueblo y hasta lo masacra, entonces tiene que responder por sus crímenes. Con esa gente no se puede ser tolerante, ¿no? Bueno, el diputado opositor Mateus dijo hoy que Guaidó debería ir nombrando nuevos rectores del colegio electoral. ¿Será eso posible, viable? Celebración de elecciones. El estatuto manda que esta Asamblea Nacional incoe, incluso a través de trámites que acortan lapsos legales, la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Porque eso es un mandato del pueblo de Venezuela y es una potestad de esta Asamblea, que haya elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Siempre los televidentes nos colaboran, nos mandan videitos y alguien nos mandó este video, yo no lo había visto, ¿no? De Maduro que estaba pronunciando un discurso en el Palacio Legislativo y no supo sumar. Esto es increíble. Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente. Oh my God. Un poquito de agua, por favor, Escalona. 7. Mi arma secreta, Escalona. Sin comentarios, ¿no? Increíble, ¿no? Porque además, aparte de ser bobo, ignorante, alardea de eso, es decir, se jacta de ser un idiota, ¿no? Está orgulloso, no tiene voluntad de aprender. Bueno, Maduro en una entrevista, últimamente da entrevistas a televisoras de países dictatoriales como Turquía y Rusia, y algún periodista español del cual parece ser amigo. Maduro llamó payaso a Guaidó. ¿Dónde se jubilaría usted? Yo me jubilaría con mis nietos, nietas y bisnietos cuando cumpla 90 años en un barrio de Caracas, en la montaña del Ávila, en una playa, en Cata, Catica, en Venezuela. Bueno, esperemos que eso no ocurra, ¿no? Es decir, que esperemos que la divina providencia nos exonere de tener que seguir sufriendo a Maduro unas décadas más, ¿no? Chávez lo echa de menos, lo necesita a su lado. Hay alguien que tiene que cargarle el maletín y Maduro parece ser la persona apropiada para emprender ese viaje al más allá. Todos estamos elevando plegarias en ese sentido para que se reúnan, porque van a estar dichosos ambos de reencontrarse. Y el pueblo venezolano mucho no lo va a echar de menos, créanme. Ahora sí llama payaso, me equivoqué yo, fue mi culpa, a Guaidó. En Venezuela no ha habido falta absoluta. Y hay sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia y debe respetarse la voluntad popular, la voluntad nacional. Pero si, como dicen algunos gobiernos satélites de Donald Trump en el mundo, el presidente fuera otro, usted, señor payaso, usted tiene que convocar. Y no ha convocado. Y sus propios seguidores tendrían que preguntarle, ¿y por qué no ha convocado? Bueno, no ha convocado porque hay cosas más urgentes. Una de ellas es que no se muera la gente de hambre, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, lo primero es que entre la ayuda humanitaria, lo otro vendrá luego. Y es obvio que Guaidó no puede convocar a unas elecciones libres cuando el poder electoral no ha sido depurado, cuando no hay un árbitro electoral confiable, y esto no lo puede hacer todavía, ¿no? Luego Maduro dice que Guaidó es un presidente virtual y que quiere... Fíjense, Maduro acusa a Guaidó de querer perpetuarse en el poder hasta 2025. Increíble. ¿Y qué va a pasar el 23 de febrero, cuando se cumpla un mes, como mandata la Constitución, se cumplan 30 días? ¿Qué va a pasar? ¿Va a continuar en su mandato virtual? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2025 también? ¿O hasta que termine en la cárcel por mandato del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Hasta cuándo? Ya lo metió en la cárcel, ¿no? Ya lo metió en la cárcel. Bueno, a la cárcel va a ir Maduro, ¿no? En Guantánamo, espero. Pero Guaidó no pretende gobernar Venezuela hasta 2025. Se ve que Maduro no entiende la Constitución de Venezuela. Guaidó es presidente encargado y como tal tiene que conducir un gobierno de transición, convocar a elecciones creíbles, transparentes y luego entregar el poder a quien sea elegido por el pueblo. Maduro no entiende el Estado de Derecho. Parece que esto lo supera, es como 7 más 6. No lo entiende, no lo entiende. Él cree que el poder es un botín. ¿Ah? Tú te apropias del poder y no se lo entregas a nadie. ¿Ah? Te quedas con eso. Bueno, hasta que te saquen a patadas, ¿no? Y luego dice que no va a entrar ninguna fuerza extranjera por Cúcuta a Venezuela. Seguirán entrando, claro, los aviones repletos de cocaína, eso sí van a seguir entrando, ¿no? Pero las fuerzas con ayuda humanitaria, comida y medicinas, se opone Maduro a que entre.
La guerra psicológica que hemos visto en los últimos días es anormal. Por redes sociales que ya nos invadieron, que están entrando por Cúcuta. Van a entrar por Cúcuta, ni van a entrar ni por 1000 Cúcuta. O es que el país no tiene quien lo defienda, digo yo. O es que no tenemos una fuerza armada con suficiente capacidad para defender a Venezuela. Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie, se los aseguro. Ni un soldado invasor, venga de donde venga. Así se los aseguro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que soy. Bueno, vamos a ver, estas son fanfarronadas, gritos destemplados al aire. Vamos a ver si realmente las Fuerzas Armadas de Venezuela son puestas a elegir en la hora crucial tan leales al dictador. Esto lo vamos a ver. Bueno, el gran tema ahora es la ayuda humanitaria, volviendo a Venezuela. ¿Cómo va a entrar la ayuda humanitaria? ¿Quién la va a transportar? ¿Quién la va a distribuir? Si eso va a generar unas fricciones con la dictadura. La gente de Cruz Roja se ofrece, pero con cierto temor comprensible. En todo caso, Maduro dio una entrevista a la televisión rusa, a Russia Today, y dijo que era un show político. Espero que ese sea el video que viene. ¿Va a aceptar o no el ingreso de ayuda humanitaria que le ofrecieron desde el extranjero a Guaidó? Es un show político. Todo lo que han llamado la ayuda humanitaria. El imperialismo no ayuda a nadie en el mundo, a nadie. Dime en qué lugar del mundo han llevado ayuda humanitaria. Lo que han llevado es bombas para destruir Afganistán, Irak, Libia, Siria, para provocar muertes. Es un show, así de sencillo. Venezuela no se va a convertir en un país dependiente ni mendigo del mundo. Venezuela tiene la capacidad para producir lo que necesita. ¿Y cómo explica entonces que millones de venezolanos se hayan tenido que ir porque no podían comer en su país de origen, ¿no? Bueno, la Cruz Roja se ofrece a repartir la ayuda humanitaria. La Cruz Roja venezolana confirmó el martes su disposición a participar en la distribución de ayuda humanitaria internacional. Que la Cruz Roja venezolana va a actuar en la medida que le sea solicitado y que ingrese la ayuda humanitaria en la preparación y distribución de la ayuda humanitaria. Una vez que nos sea entregada, nosotros vamos a trabajar, es nuestro deber y estamos capacitados para ello. Si ese señor va a dirigir el reparto de la ayuda humanitaria, le van a robar toda la comida. Toda se la van a robar a ese señor. O sea, yo no le daría, con todo respeto, la ayuda humanitaria a ese señor, porque ese señor va a necesitar ayuda humanitaria él, para que no le roben la comida. Habla gente en el puente fronterizo. La ayuda humanitaria es rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro porque la considera el primer paso hacia una intervención militar encabezada por Estados Unidos. Me parece beneficioso, excelente, porque mucha gente que, dada a la escasez de recursos, está muriendo. Por lo menos ayer se murió un amigo porque le dio como una parálisis y se murió porque no tenía medicamentos para afrontarla. Presidente, yo fui chavista, pero quiero que entregue la presidencia para que los venezolanos vivamos tranquilos. No es como usted dice que estamos bien, no estamos bien, presidente. Tremendo el testimonio de esta señora. Yo fui chavista, ¿no? Tremendo, tremendo. Cada vez más venezolanos cruzan el puente a Colombia, muchos no regresan más, otros van a comprar comidas y vuelven. Desde Cúcuta habla uno de los colombianos que dirige la operación. A esta hora de la noche, martes 5 de febrero, hay toneladas de comidas y medicinas ya en Cúcuta, los centros de acopio. Las instalaciones están muy bien terminadas, está apto para el proceso que se va a hacer y realmente es el punto ideal el que escogieron para hacer este importante proyecto. El puente de tienditas tiene bodegas, oficinas y es un sitio con la infraestructura para este centro de acopio. Estuvo una delegación de Estados Unidos, por los que van a dar las ayudas y que se habló ahí, se han hecho en la reunión. Estuvieron los diputados por parte de Guaidó y estuvieron los del PMO. Imágenes de las cajas de comidas y medicinas, muchas de ellas llevan el sello de USAID.
Estas son las imágenes, las primeras de la ayuda humanitaria anunciada por Estados Unidos para enviar a Venezuela. El cargamento será recibido en 3 centros de acopio ubicados en Colombia, en Brasil y otro en una isla del Caribe, cuyo nombre todavía no ha sido revelado. El traslado de las primeras toneladas de asistencia se había iniciado ya por vía terrestre desde la capital colombiana hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta. Hasta el momento se desconoce cuál va a ser el procedimiento para la entrega. Una delegación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, va a llegar a la zona para colaborar en este proceso. Si la ayuda la va a distribuir a Cruz Roja o Cáritas, los chavistas, la dictadura se la va a robar toda. O sea, la ayuda humanitaria tiene que entrar con soldados que sean capaces de asegurar que llegue a quienes más la necesitan. Regresamos después de la pausa. El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y sus valerosos muchachos han impedido que los ladrones chavistas se apropien de 1.200 millones de dólares. Queremos informar que el día de ayer los señores Lucas Rincón Romero e Iván Orellana, quienes hoy usurpan funciones tanto en Cancillería como en PDVSA, intentaron hacer movimientos financieros de activos del Estado venezolano que se encuentran en el Novo Bank de Portugal, signados con los datos que se encuentran en pantalla, por un monto cercano a los 1.200 millones de dólares hacia la banca uruguaya. Específicamente intentaron moverlo hacia el Banco República y al Banco Bandes del Uruguay. Me complace anunciarle al pueblo venezolano que dicha transacción se pudo detener hasta ahora, protegiendo así los recursos de todos los venezolanos, evitando que se los roben. Es una gran noticia. Regresamos después de la pausa con lo último. El gran Juanes habló sobre Venezuela. El cantante colombiano Juanes celebró el lunes que numerosos países reconozcan al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Creo que nunca habían estado tan cerca como ahora de que realmente se vuelva a recuperar la democracia. En una entrevista concedida a la AFP en México, el artista también se pronunció por una transición democrática y pacífica en el país sudamericano. La verdad me siento muy emocionado de lo que está pasando ahora. También obviamente expectante porque pues la idea es que no vaya a ser nada sangriento, pues, ¿no? O sea, es lo que todo el mundo espera, es que sea una cosa pacífica, ¿no? Pero ver a todo el mundo unido con el nuevo presidente interino, ver cómo la gente marcha en las calles sin miedo, cómo la policía los deja marchar, sí es importante, es emocionante. Bueno, Juanes es un gran tipo y un mejor artista. Yo espero que a Maduro lo derrotemos pacíficamente, o no tan pacíficamente, pero hay que derrotarlo. Por las buenas o a las bravas, Juanes, pero tenemos que ganarle la partida esta vez a Maduro, ¿no? Sí que sí. Y entonces cuando los Marines capturen a Cabello y le pongan su mameluco naranja, Cabello le preguntará, ¿usted es Pedro Marín o Juan Marín? Hasta mañana, chao, chao.